Hola a todos, cualquiera que haya jugado a Pokémon durante su niñez sabe que no tiene nada que ver con jugarlo hoy en día. No conozco a ningún fan de la saga al que su mente infantil no le haya jugado una mala pasada durante su aventura. Y en una época en que internet aún estaba en pañales, no era tan fácil como lo es hoy en día seguir con la aventura si por un casual perdías el rumbo. Por supuesto, esto fue caldo de cultivo ideal para mitos y falsos rumores muy peligrosos, que perfectamente podían hacerte perder varias tardes. Pero hoy te hablaré de algo aún más peligroso: la mente de un niño. Efectivamente, jugando a Pokémon en mi infancia me quedé estancado montones de veces en el juego sin saber cómo continuar. Algunas veces era simplemente debido a no prestar atención a los diálogos, pero otras tantas llegué a montar en mi cabeza películas que harían llorar a un Metagross. Y hoy te hablaré precisamente de eso, no de Metagross llorones, sino de las 5 veces más memorables en que me he quedado estancado en mi infancia durante una aventura Pokémon. Por supuesto, los juegos que consideraré aquí son los que jugué siendo más niño, es decir, primera, segunda y tercera generación, y el tardar varias semanas en descubrir cómo se salía de tu casa es una mención honorífica de esta lista. ¿Qué estás mirando? Número 5. Ruta helada. Qué mejor que empezar con uno de los sitios más recurrentes en cuanto a esta clase de historias, la ruta helada de Pokémon Oro y Plata. He podido hablar con un montón de personas que han tenido también problemas en su infancia, en este lugar maldito. La clave del puzzle de esta caverna está en usar fuerza sobre las piedras colocadas estratégicamente, y pudiendo entonces usarlas como punto de apoyo al deslizarte por el hielo. El problema en mi caso fue que efectivamente vi las piedras y usé fuerza sobre ellas, pero en ningún momento se me ocurrió que pudiesen tirarse al piso inferior. A causa de eso me tiré la vida dando vueltas como un idiota en el panel deslizante sin lograr avanzar. En ese punto, mi yo de niño empezó a maquinar. El mayor problema en mi caso fue poner esta cueva inmediatamente después de un gimnasio lleno de esquiadores, porque mi primera idea fue tratar de conseguir una tabla de Snow o algo así en algún lado. Hablé con todos los entrenadores del gimnasio y llegué a lo más profundo del lago de la furia, pero lo único que conseguí fue una triste máquina técnica. Desesperado, pedí ayuda a un niño mayor que yo que se había pasado esa cueva, y no se me ocurrió otra idea que dejarle mi Game Boy Color con el juego. Tardó varios días en devolvérmelo, y yo ya me estaba temiendo lo peor, pero finalmente lo hizo, con la partida sana y salva en Ciudad Endrino. No recuerdo si lloré de felicidad en ese momento, pero sin duda es lo más probable. Número 4. Ciudad Malva. De todas las veces que me he quedado estancado en juegos de Pokémon, esta es probablemente la más estúpida. Todo sucedió en Ciudad Malva y alrededores, tras una batalla relativamente fácil contra el líder Pegaso. Como ya sabéis, Ciudad Malva tiene 3 salidas: la que lleva a Ciudad Cerezo, que es la que nos permite retroceder, la del sur, que es la que nos permite seguir con la aventura, y la salida al oeste, bloqueada por Sudowoodo. La salida del sur es la que se debe seguir para avanzar en el juego, pero está también restringida hasta que recojas el huevo misterioso después de conseguir la medalla. Por algún motivo no entendí lo del huevo y al no dejarme pasar el NPC pensé que ese simplemente no era el camino, por lo que la única opción que quedaba era la ruta bloqueada por Sudowoodo. Intenté de todo para apartar a ese extraño árbol del camino, pero obviamente nada funcionaba. Recuerdo especialmente cómo llegué incluso a pensar que tras esa pintura extraña en la Torre Bellsprout había un pasadizo secreto o algo así que te llevaba detrás del árbol. Como siempre, acabé descubriendo por casualidad la manera correcta de avanzar, y debí sentirme realmente estúpido al ver que todo era tan sencillo. Número 3. Snorlax y Ghost. Saldremos por un momento de Yoto para dirigirnos a Kanto, pues a pesar de que no jugué a Pokémon Rojo y Azul en la época de lanzamiento, sí lo hice con sus remakes. Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja salieron en 2004, pillándome a mí con 8 años, en una bonita época en que recuerdo que casi todos mis compañeros del colegio nos llevábamos nuestra Game Boy Advance a clase. Pude avanzar con la aventura a buen ritmo, pero acabé estancándome en un punto en que he oído que bastante gente ha tenido también problemas, y ese es apartar a Snorlax. Mientras que Sudowoodo bloquea solo un camino, Snorlax impide avanzar por 2 sitios distintos, por lo que no hay forma de seguir con el juego sin ocuparte de él. Ahora, el problema con esto es que el juego no te dice nada sobre él, simplemente te cruzas con un Pokémon durmiendo que te impide avanzar, y es tarea tuya descubrir cómo apartarle. Eventualmente oyes rumores de un anciano en Pueblo Lavanda con una flauta capaz de despertar a cualquier Pokémon, pero está secuestrado por el Team Rocket en la última planta de la Torre Lavanda. Recuerdo de niño subir la Torre Lavanda determinado a conseguir esa flauta y cruzarme con un Pokémon muy extraño llamado Ghost, al que tus Pokémon son incapaces de atacar y al que no se puede atrapar.
El modo de avanzar es conseguir el Scope Shield, que permite identificar a Ghost, y el Scope Shield se encuentra en la guarida Rocket tras vencer a Giovanni. El problema es que no hay indicaciones claras de todo este proceso, y si nadie te guía, hay muchas posibilidades de que acabes pasando por alto la guarida Rocket, y por lo tanto no puedas encontrar nunca el Scope Shield ni seguir con tu aventura. Todo esto puede parecer muy estúpido visto desde hoy, que hay cientos de guías sobre los juegos, pero en una época en que internet no existía y el juego era tan reciente que ni siquiera las revistas daban pistas de cómo avanzar, no fui el único en tener problemas con Ghost. De hecho, ninguno de mis amigos con el juego sabía qué demonios hacer. Recuerdo un día en el colegio escuchar a unos niños algo mayores decir que los únicos movimientos que afectaban a Ghost eran puño fuego, puño hielo y puño trueno, y no sé de dónde demonios sacarían ese cuento, pero el caso es que me lo tragué, y me puse a buscar por todas partes algún Pokémon con esos movimientos. Obviamente nada de esto funcionó, pero estaba tan decidido a avanzar que me puse a hablar con todos los NPCs de la inmensa ciudad azulona, encontrando por fin a ese sospechoso Rocket en el casino, en que tras dar muchas vueltas conocería a Giovanni, lograría el Scope Shield y lograría por fin escapar de Pueblo Lavanda. Número 2. Calle Victoria. Efectivamente, Snorlax y Ghost no fueron los únicos problemas que tuve en mi aventura por Kanto. Recuerdo también pasar bastante tiempo buscando dónde demonios conseguir la MO Surf o la llave secreta del gimnasio de Isla Canela, pero la que me resulta más graciosa y destacable es mi historia en la calle Victoria. Tras el largo camino de conseguir las 8 medallas, puse por fin rumbo a la liga, entrando en la calle Victoria. Definitivamente, la calle Victoria de Kanto es una de las más difíciles y tediosas, funcionando con una serie de interruptores que se activan con rocas que has de mover usando fuerza. En un principio pensé que el interruptor se activaría simplemente pisándolo, e ignoré completamente la roca que había que mover encima, pensando que sería simplemente una manera de salir rápidamente de la cueva en un punto más avanzado. Sí, parece que tenía un problema con las rocas, pero ya lo estoy superando. Creo. El caso es que se dio la casualidad de que justo al pisar la baldosa del interruptor apareció un Pokémon salvaje, y como hacía normalmente, huí de él. Vi que la salida seguía bloqueada tras pisar el interruptor, y en vez de fijarme en la roca cercana, el verdadero modo de activarlo, mi mente empezó a trabajar. Llegué a la conclusión de que el Pokémon que me había aparecido al pisar esa baldosa era una especie de prueba y que tenía que haberlo atrapado o derrotado para que se abriera el camino, y al haber huido, había fallado la prueba. Puede parecer una estupidez, pero recuerdo que en ese momento estuve a punto de borrar la partida, pensando que había cometido un error irreparable. Por suerte acabé no haciéndolo, y no tardé demasiado en descubrir la forma correcta de hacerlo, superar la calle Victoria y enfrentarme al desafío del alto mando, siendo mucho más fuerte y odiando mucho más a las rocas. Número 1. Surf en Johto. Sin duda alguna, la razón por la que me quedé estancado por más tiempo en un juego de Pokémon es una de las historias que con más cariño recuerdo en la saga, y realmente tenía ganas de compartirla contigo. El caso es que en el transcurso de la aventura llegué a Ciudad Iris, regentada como sabéis por el gimnasio de Morty. Para que sirva de precedente, la medalla de Morty es la que permite usar surf, y cruzar el mar es necesario para avanzar en ese punto, por lo que es esencial vencer a Morty si quieres seguir la aventura, y yo estaba decidido a hacerle morder el polvo. Entré al gimnasio sin pensarlo dos veces, con mi flamante Feraligatr recién evolucionado en primer lugar, por lo que confiaba en que los Pokémon fantasma no fueran rival para él, y que ese gimnasio fuese un paseo. Pero en ese momento sucedió algo totalmente inesperado para mí. Uno de los Gastly del primer secuaz usó Maldición, un movimiento que yo no conocía. Para mi sorpresa, el movimiento no tuvo ningún efecto inmediato sobre mi Pokémon, y por el contrario, hizo que ese Gastly se debilitase a sí mismo. Pensé, ¿un movimiento que no hace daño y que te hace debilitarte a ti mismo? ¡Qué estupidez! Pero rápidamente cambiaría mi opinión. Ahora sé que Maldición resta PS en cada turno, pero en su día no tenía ni idea de eso. Así que no le di más importancia, pero al intentar avanzar en el gimnasio, volvía siempre al inicio. No tenía ni idea de qué demonios pasaba y recordé entonces cómo ese Gastly había usado Maldición en mi Feraligatr. La verdad era que el gimnasio era un laberinto invisible, en el que caías si no hacías los pasos correctos, pero esa era una explicación demasiado lógica para contentar a mi yo de niño, que pensó que ese Gastly había maldito para siempre a mi Feraligatr, y que la maldición era lo que me impedía avanzar.
Pensé que los Pokémon fantasma eran temibles y que no tenía más remedio que liberar al pobre Feraligatr para librarme de la maldición, y así lo hice. Mi equipo, que ya estaba bastante mal estructurado de por sí, se quedó en pañales tras perder al único Pokémon fuerte que tenía, y como seguía sin poder avanzar por el gimnasio, me decidí a rearmarlo. Logré evolucionar a Togepi y pesqué un Corsola que acabaría siendo mi Pokémon más fuerte. Un buen día alguien me reveló el secreto del puzzle, y me sentí muy mal por haber liberado a Feraligatr en vano, aunque quedaría grabado en mi memoria como el sacrificio de un héroe. Morty era realmente duro, pero finalmente logré vencerle y por fin surcar los mares y seguir con la aventura, siempre en nuestro corazón. Quizá para algunos estos no sean los mejores juegos, pero es increíble lo capaces que eran de estimular nuestra imaginación, y, desde luego, gran parte de la persona que soy hoy se la debo a historias como esta. Pero es todo por hoy. Si has jugado a Pokémon de niño, estoy convencido de que tienes alguna historia como esta que compartir, y yo estaré encantado de leerlas. Mucha suerte y nos vemos pronto.